América, un continente que hoy asociamos con paisajes desérticos perfectamente adaptados para camellos, es precisamente el lugar donde estos animales están ausentes en estado salvaje, una ironía biogeográfica que esconde una de las historias evolutivas más fascinantes y menos conocidas de la megafauna del Pleistoceno. La respuesta a esta aparente contradicción se encuentra en un viaje de millones de años que atraviesa continentes, cambios climáticos y eventos de extinción, revelando que los camellos no solo estuvieron presentes en América, sino que de hecho se originaron allí, para luego desaparecer misteriosamente de su tierra natal mientras conquistaban el viejo mundo. Esta paradoja ecológica encapsula los caprichos de la evolución, los vaivenes del clima y el impacto de las migraciones humanas en la distribución de las especies, ofreciendo una lección profunda sobre la fragilidad de los linajes animales, incluso aquellos aparentemente bien adaptados. Los camélidos pertenecen a un grupo de mamíferos artiodáctilos que surgió en América del Norte durante el Eoceno, hace aproximadamente 45 millones de años, en un mundo radicalmente diferente al actual. Los primeros protocamélidos, como Protilopus, eran criaturas pequeñas, del tamaño de un conejo, que habitaban los bosques subtropicales de lo que hoy es Wyoming y Dakota del Sur. A lo largo de decenas de millones de años, estos ancestros evolucionaron en formas cada vez más grandes y especializadas, adaptándose a los cambios ambientales que transformaron América del Norte de un continente cubierto de bosques húmedos a un mosaico de praderas y ambientes áridos. Para el Mioceno, hace unos 20 millones de años, los camélidos norteamericanos ya presentaban las características típicas de sus descendientes modernos: patas largas, cuellos estilizados y una notable capacidad para sobrevivir en entornos con escasez de agua. El apogeo de los camélidos en América ocurrió durante el Plioceno y Pleistoceno, cuando el continente albergaba una asombrosa diversidad de formas que iban desde los pequeños Poebrotherium hasta los gigantescos Titanotilopus, que superaban los 3 metros de altura. Estos animales se habían convertido en herbívoros dominantes de las grandes llanuras norteamericanas, ocupando nichos ecológicos similares a los que hoy ocupan los antílopes y ciervos. Su éxito evolutivo se basaba en adaptaciones fisiológicas excepcionales, riñones ultraeficientes que minimizaban la pérdida de agua, glóbulos rojos ovalados que permitían la circulación en condiciones de deshidratación, y una capacidad única para metabolizar la grasa de sus jorobas en periodos de escasez. Estas mismas características que hoy asociamos con los camellos del desierto del Sáhara o de Arabia se desarrollaron originalmente para sobrevivir en las áridas estepas de Nebraska y Arizona, un hecho poco conocido pero fundamental para entender su historia. El gran intercambio biótico americano, ocurrido hace unos 3 millones de años cuando se formó el Istmo de Panamá, marcó un punto crucial en la historia de los camélidos. Mientras muchas especies sudamericanas migraron al norte, los camellos hicieron el viaje inverso, colonizando los Andes y dando origen a los linajes de llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Pero el movimiento más trascendental ocurrió hacia el noroeste. Algunos grupos de camélidos cruzaron el estrecho de Bering durante periodos de glaciación, cuando el nivel del mar bajó y se formaron puentes terrestres, estableciéndose en Asia y eventualmente en África. Estos migrantes fueron los ancestros de los camellos bactrianos y dromedarios modernos, mientras que sus primos americanos continuaron prosperando en su continente natal, aparentemente invencibles en su dominio de los ecosistemas áridos. La desaparición de los camellos de América es uno de los misterios más intrigantes de la paleontología del Cuaternario. Hace apenas 15.000 años, enormes manadas de camelops, el último género nativo, recorrían los desiertos de Sonora y las grandes llanuras, mientras formas más pequeñas como Hemiauchenia prosperaban desde Oregón hasta Florida. Sin embargo, al final del Pleistoceno, en un periodo geológicamente instantáneo, todos los camélidos salvajes de América del Norte se extinguieron, dejando solo a sus parientes sudamericanos, las llamas y alpacas, y a sus descendientes asiáticos y africanos como únicos sobrevivientes del linaje. Esta extinción coincidió con la llegada de los primeros humanos al continente y con los drásticos cambios climáticos del final de la Edad de Hielo, creando un debate científico que refleja el de la megafauna en general. ¿Fueron los cazadores humanos el factor determinante o fueron las transformaciones ambientales las que llevaron a estos animales perfectamente adaptados a la aridez a desaparecer de su tierra originaria? La hipótesis de la sobrecaza humana, defendida por prominentes paleontólogos, sostiene que los camellos americanos, al igual que los mamuts y los caballos nativos, fueron víctimas de la eficiencia predatoria de los recién llegados Homo sapiens. Los sitios arqueológicos como Wallis Beach en Canadá muestran evidencia directa de caza de camélidos, con puntas de proyectil asociadas a huesos de camelops. Estos animales, que habían evolucionado sin presión humana significativa durante 40 millones de años, no estaban preparados para enfrentar a un depredador inteligente que usaba armas a distancia y tácticas cooperativas. Su desaparición fue tan completa que cuando los españoles reintrodujeron camellos domésticos en el siglo XVI, estos ya eran considerados como exóticos en la tierra donde sus ancestros habían reinado. Sin embargo,
Otros científicos argumentan que los cambios climáticos del final del Pleistoceno alteraron drásticamente los ecosistemas de los que dependían los camélidos norteamericanos. El calentamiento global redujo las extensas estepas áridas que habían sido su hogar durante millones de años, reemplazándolas con bosques en algunas áreas y desiertos hiperáridos en otras. Los camellos, aunque adaptados a la sequía, podrían haber dependido de fuentes de agua estacionales que desaparecieron con el cambio en los patrones de lluvia. Además, la transformación de la vegetación afectó su base alimenticia, eliminando las plantas de las que se nutrían. Esta hipótesis ecológica explica por qué los camélidos sobrevivieron en los Andes, donde las llamas y alpacas encontraron refugio en ambientes estables, y en los desiertos de Asia y África, donde sus descendientes se adaptaron a condiciones extremas, pero no en América del Norte, donde los cambios fueron demasiado abruptos. La reintroducción de camellos en América por parte de los europeos añade un capítulo irónico a esta historia. Durante el siglo XIX, el ejército estadounidense importó camellos bactrianos del Medio Oriente para usarlos como bestias de carga en los áridos territorios del suroeste, exactamente los mismos paisajes donde Camelops había vagado miles de años antes. Aunque estos animales demostraron ser perfectamente adaptados al clima desértico, como lo habían sido sus antepasados, el proyecto fue abandonado con la llegada del ferrocarril y los camellos fueron liberados o vendidos. Pequeñas manadas salvajes sobrevivieron durante décadas en Texas y Arizona, demostrando que el nicho ecológico aún existía, pero sin llegar a establecerse permanentemente. Hoy, los únicos camélidos americanos son las llamas y alpacas domesticadas en los Andes, descendientes de aquellos que migraron al sur durante el gran intercambio biótico, y una población minúscula de dromedarios asilvestrados en el suroeste de Estados Unidos, testigos mudos de lo que pudo haber sido y nunca fue. La ausencia de camellos salvajes en América es, por tanto, un accidente histórico reciente más que una limitación ecológica. Su historia ilustra cómo los eventos de extinción, especialmente aquellos causados o acelerados por el hombre, pueden crear vacíos en los ecosistemas que persisten durante milenios. Los desiertos de Sonora o Chihuahua, donde hoy proliferan especies introducidas como los burros y caballos salvajes, podrían haber sido el dominio de camélidos nativos de no ser por la conjunción fatal de cambio climático y presión humana. Esta reflexión adquiere especial relevancia en el Antropoceno, cuando estamos presenciando otra ola de extinciones masivas que podría dejar ausencias igualmente paradójicas en los ecosistemas del futuro. El caso de los camellos americanos también desafía nuestra percepción de lo natural en la distribución de las especies. Lo que hoy consideramos como la ubicación normal de los camellos, los desiertos del Viejo Mundo, es en realidad el resultado de migraciones recientes en términos evolutivos, mientras que su verdadera cuna, América, permanece sin ellos. Esta inversión biogeográfica sirve como recordatorio de que la naturaleza está en constante cambio, y que lo que vemos como el orden establecido es solo un instante en la larga historia de la vida en la Tierra. Los camellos, esos símbolos universales de los desiertos africanos y asiáticos, son en realidad norteamericanos que encontraron en otros continentes el refugio que su tierra natal les negó, una ironía evolutiva que encapsula la impredecible dinámica de la supervivencia y la extinción.